Y bueno, se va a traducir en una insuficiente adaptación a la insulina. Em, En la guía de práctica clínica la define como una intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad y que se va a reconocer por primera vez durante el embarazo y que puede o no resolverse durante el embarazo, después del embarazo, perdón. Y en otra bibliografía nos dice que es una elevación de la glucemia a raíz de la resistencia de la insulina aparecida por primera vez durante el embarazo. Y de todas ellas, pues todas ellas nos hablan casi de lo mismo, solamente hay que hacer énfasis en que si es diagnosticada durante el primer trimestre de embarazo, no vamos a considerar que sea una diabetes gestacional. De manera normal, como lo vimos con Enrique, hay cambios fisiológicos durante el embarazo sobre el metabolismo, ya que se tiene que adaptar para satisfacer las necesidades tanto de la mamá como del bebé que está en crecimiento y en general lo que se menciona como el crecimiento acumulado que va a suceder durante el último trimestre. Y esto va a tener mucha relación, o esta adaptación va a tener mucha relación con, o va a depender del estado metabólico preexistente de la madre. Y este metabolismo pues tiene que ver con los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. La tolerancia normal a la glucosa va a ser un resultado de la sensibilidad a la insulina, de la resistencia a la insulina y de la respuesta insulínica. Esto se puede como entender o lo explican como el índice de disposición, que va a ser resistencia a la insulina por la respuesta insulínica. Hay que tener presente que la producción de insulina como tal va a tener cambios a lo largo del embarazo, de manera, en la etapa pregestacional, digamos que está en un nivel normal. En el comienzo del embarazo, esta disminuye, pero esto se puede explicar porque hay un aumento en el volumen plasmático y también porque el inicio del embarazo va a producir un mayor gasto energético. Y al final del embarazo va a aumentar incluso en un 30%, por lo que comentábamos de este crecimiento acumulado del feto. Y la sensibilidad a la insulina, al contrario, va a ir disminuyendo. En una etapa preconcepcional o pregrávida, la sensibilidad a la insulina, digamos que es normal y está alta. Y cuando comienza el embarazo va a disminuir y al final del embarazo esta va a disminuir. Y esto se explica porque tanto la producción de la placenta como de hormonas que van a disminuir esta sensibilidad a la insulina, como el lactógeno placentario, por ejemplo, pues van a hacer que esta sensibilidad a la insulina vaya disminuyendo. De manera normal, después de ingerir alimentos, o sea, en la etapa postprandial, hay un aumento en las concentraciones de insulina. Y esta va a ayudar a que haya una mayor captación de glucosa tanto en el tejido adiposo como en el tejido muscular, que es donde se lleva a cabo el metabolismo periférico de la glucosa. Y bueno, este proceso tiene o va a tener como respuesta una supresión de la producción glucosa en el hígado. Sin embargo, cuando hay en las mujeres obesas en particular, esta producción o este aumento en la concentración de insulina no es lo suficientemente bueno como para disminuir o suprimir la producción de glucosa hepática. Por eso, pues vamos a tener una glucosa en sangre aumentada. Y hay que entender que la resistencia a la insulina va a ser esta incapacidad de la insulina como tal para ser captada por los tejidos periféricos, en particular, y los más importantes, pues el tejido muscular y el tejido adiposo. Hay que tener, debería de haber una detección oportuna de esta situación, ya que hablaremos más adelante, pues tiene efecto importante sobre el embarazo. Como comentaba hace rato, en la primera consulta de control prenatal, pues se debe de tomar una glucosa de ayuno, o bien lo ideal sería que fuera antes de la semana número 13. Y si como he hecho mucho énfasis, si hay alguna alteración en los niveles de glucosa, pues entonces que podamos ya diagnosticar como una diabetes, pues va a ser una diabetes pregestacional. Quiere decir que la madre ya la tenía, solamente pues que no había sido diagnosticada. Durante el primer trimestre,
Si tenemos una glucosa alterada y aunque no tengamos síntomas, lo recomendable sería realizar una curva de tolerancia a la glucosa oral con una carga de glucosa de 75 gramos. Podríamos repetir la glucosa en ayuno o bien tomar una hemoglobina glucosilada. Y bueno, ya dependiendo de esto, pues veremos qué seguirá. Hay que recordar solamente que la glucosa alterada en ayuno es un valor de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. O sea, la glucosa está alterada, pero no alcanzamos a llegar al nivel estricto para el diagnóstico de la glucosa. Algo que es importante es que en la bibliografía comenta que las pacientes que tengan riesgo moderado o alto de padecer diabetes o que estén en uno de estos rangos, se le debe de realizar el tamizaje. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y bueno, esta es la lista, ¿no? Hay que tener en cuenta que la población mexicana, las mujeres mexicanas, somos un grupo con alto riesgo de diabetes, por lo cual a todas las mujeres mexicanas, independientemente de si no tuviéramos todos los demás criterios, estamos en un rango o en un nivel intermedio y ya si tenemos obesidad, antecedente de diabetes, que es muchos de los casos aquí, pues entonces todas estamos en un nivel intermedio o alto. Por lo tanto, a todas las mujeres embarazadas se les debe de realizar el tamizaje de diabetes gestacional entre la semana 24 y 28. Y ahí ya decidiremos si es en 1 o 2 pasos, que esto solamente va a depender de la capacidad del hospital para realizar uno u otro de los estudios. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues bueno, en un paso consiste en tomar una glucosa de ayuno y después de esta toma, una carga de glucosa de 75 gramos y vamos a volver a tomar volver a tomar una muestra de sangre para medir glucosa a la hora y a las 2 horas. Entonces, los valores que les estoy dejando aquí es con los cuales vamos a determinar o hacer el diagnóstico de diabetes. En ayuno, si hay uno mayor a 92 miligramos sobre decilitro, pues nos llama la atención. Si a la hora de poscarga el valor de la glucosa es igual o mayor a 180 miligramos sobre decilitro, o bien a las 2 horas es igual o mayor a 153 miligramos sobre decilitro, vamos a tener el diagnóstico de diabetes gestacional. Aquí lo dejo marcado, el diagnóstico se va a realizar con solo uno de estos valores alterados. Y en 2 pasos, el paso 1 va a ser el tamizaje. No es necesario que sea en ayuno, vamos a dar una carga de 50 gramos de glucosa y se va a determinar a la hora poscarga. Si este valor nos sale igual o mayor a 140 miligramos sobre decilitro, se va a pasar al paso 2, que es la curva de tolerancia a la glucosa oral, donde vamos a administrar una carga de 100 gramos de glucosa y el diagnóstico se va a realizar si tenemos 2 o más resultados alterados. Entonces va a ser una toma en ayuno, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Igual vuelvo a dejar aquí los parámetros. Dependiendo de la bibliografía que se revise, esta yo la saqué de la guía de práctica clínica, pero igual ahí hay de 95 a 105, de 180 a 190 y de 155 a 160 y de 140 a 145. También este es un dato importante, ya que vamos a hacer, estaría recomendado hacer un examen con tira reactiva en cada consulta prenatal, pues aquí vamos a ver que si detectamos glucosuria, esto quiere decir que detectemos dos o más cruces, obviamente, en una ocasión, nos tiene que llamar la atención y tal vez hay una diabetes gestacional que no ha sido diagnosticada. Entonces, podríamos abordar a esta paciente. O bien, si hay una cruz en más de 2 ocasiones. Tal vez haya una diabetes gestacional no diagnosticada y bueno, nos tiene que llamar la atención. El control prenatal en aquellas pacientes con diabetes va a ser, va a seguir como la misma pauta del control prenatal normal, a excepción de un par de situaciones que son un poco diferentes. Igual, de primer contacto, pues es una historia clínica, los exámenes prenatales. Siempre va a ser bien importante tener una comunicación adecuada con la paciente
y explicarle por qué es necesario que este control glucémico sea óptimo, que esté bien, porque habrá que explicarle todos los riesgos que hay. También, si ya obviamente es una paciente que ya conocida con diabetes, pues también tomamos hemoglobina glucosilada y pruebas de función renal. Se va a realizar una valoración oftálmica y el perfil tiroideo, como les comentaba al principio, especialmente en aquellas pacientes con diabetes tipo 1. En el primer trimestre, pues todo igual, ultrasonido para determinar vitalidad, edad gestacional, o de las 11 a las 14 semanas, el ultrasonido para cromosomopatías. Aquí es una de las cosas diferentes, ¿no? En la semana 16 a 20, una valoración oftálmica. Inclusive en aquellas pacientes en las que la primera valoración haya salido normal, se recomienda una segunda valoración oftálmica. A las de 18 a 22 semanas, pues un ultrasonido estructural. A las 28 semanas, otra vez la valoración oftálmica. Hay que recordar que entre la valoración oftálmica, independientemente del resultado, de los resultados anteriores. A las 32 semanas de gestación va a ser importante realizar una prueba sin estrés, que es todo lo que ya nos había comentado en la clase anterior Antonio, un ultrasonido obstétrico y un perfil biofísico y el ultrasonido Doppler. Este va a ser como valoración. A las 36 semanas habrá que hacer una orientación sobre el tiempo y modo del nacimiento del bebé. Esto va a depender o tiene mucha relación con el tamaño del bebé, ya que si vemos que es un bebé macrosómico, pues entonces lo más recomendable sería realizar una cesárea para evitar una distocia. Y en el caso de que vaya a ser necesario, pues analgesia y sedación. Y esto más que nada va a ser valorarlo, o sea, el médico lo va a valorar, pero explicárselo todo a la mamá y el por qué. Y de las 38 a las 40 semanas de gestación se habrán que realizar pruebas de bienestar fetal, ya que una de las cosas que puede suceder o uno de los riesgos si es que hay daño vascular es que la placenta pues deje de, empiece, o sea, envejezca y ya no aporte lo necesario al bebé y haya muerte fetal. Y en el caso de ser necesario, pues inducción del trabajo de parto o cesárea. Ahora hablando del tratamiento, de manera inicial lo que se puede hacer es solamente dar un tratamiento nutricional, hacer cambios en la nutrición y o tal vez en la actividad física. Los objetivos, pues obviamente va a ser lograr una ganancia de peso adecuada, mantener un control glicémico adecuado y evitar la cetonuria y también eventos hipoglucémicos, que tampoco está bien. Las recomendaciones dietéticas en general van dirigidas a que debe de haber una restricción energética moderada. Tampoco podemos poner a una paciente embarazada con una restricción, con una dieta restrictiva de 1500 calorías, porque esto va a tener incidencia en el crecimiento del feto. Entonces se recomienda que las dietas sean entre 1600 y 1800 kilocalorías al día para mejorar la glucemia, obviamente, como decimos, sin comprometer el crecimiento fetal, el peso al nacimiento y tampoco inducir la cetosis. Creo que Eli nos había comentado que cuáles son las recomendaciones dependiendo del índice de masa corporal de lo que puede aumentar una mamá. Y aquí en esta tabla yo les comento que dependiendo del índice de masa corporal pregestacional es como el cálculo de kilocalorías por kilogramo al peso actual de la mamá, donde se vaya, en el momento en el que se vaya a hacer esta dieta, pues. Entonces, si bien esta es una recomendación que haga una paciente que tenía un bajo peso antes de la etapa pregestacional, pues va a tener un mayor aporte calórico, y aquellas que tuviesen obesidad o un índice de masa corporal mayor a 29, pues lo más correcto sería individualizarlo. Si bien estas son recomendaciones, pues lo mejor es que este plan lo haga un nutriólogo o un dietista que esté calificado, o que sepa o que tenga conocimiento del tema, pues. El ejercicio se recomienda, como casi en todos, una actividad aeróbica, mínimo 30 minutos al día, para mantener un ritmo. Las metas terapéuticas van a tener una ligera variación entre si es una diabetes gestacional y una diabetes pregestacional. Realmente no es mucha la variación, aquí lo vemos, una glucemia capilar menor a 95 o menor a 90 si es pregestacional,
una glucosa capilar postprandial menor a 140 en general, una glucosa postprandial a las 2 horas de 120, menor, perdón, y obviamente la hemoglobina glucosilada, lo óptimo sería mantenerla igual o menor a 6%. Y esta otra, que es la glucosa antes de dormir y en la madrugada, menor a 60 miligramos sobre decilitro. Esto es importante generalmente en aquellas pacientes que van a tener tratamiento con insulina. Sin embargo, si se detecta que el producto es macrosómico, que esté por encima del percentil 90, pues entonces habrá que poner unas metas mucho más estrictas, como una glucemia capilar en ayunas igual o menor a 80 miligramos sobre decilitro, sea cual sea el caso, gestacional o pregestacional, o una glucosa postprandial a las 2 horas igual o menor a 110 miligramos sobre decilitro. En cuanto al tratamiento farmacológico, lo vamos a considerar si después de 2 semanas de tener estos cambios nutricionales, de ejercicio, no se logran las metas. Y el más recomendado o lo ideal es con la insulina, porque es la que nos va a dar un mejor control glucémico. Solamente que es importante tener a estas pacientes bien vigiladas. ¿Por qué? Porque a lo largo de cómo va avanzando el embarazo va a haber unos requerimientos de insulina distintos. Entonces, en esta gráfica, en la etapa preconcepcional, estos de pacientes que con diabetes pregestacional, los requerimientos de insulina, pues digamos que se mantienen normales, ¿no? 0.6 unidades por kilogramo en tanto los bolos como basal. En la preconcepcional baja, por lo que habíamos comentado al principio, se mantiene un poquito, pero si se dan cuenta va habiendo un poco de aumento en particular de los bolos de insulina, hasta que en la semana 28 es cuando se nota bastante este cambio de insulina. ¿Por qué? Por lo que comentábamos, porque la sensibilidad a la insulina va disminuyendo, por lo tanto necesitamos más insulina. Y al final, pues, aumenta drásticamente. Eso es prácticamente el doble de lo que se utilizaba antes del embarazo. Por eso hay que tenerlas muy bien vigiladas. La dosis inicial, pues como comentábamos, puede ser de 0.6 unidades por kilogramo. Se recomienda que sean el uso de las dos, tanto la NPH, que es de acción intermedia, y administrar 2/3 de la dosis total por la mañana y 1/3 por la noche. Y para las insulinas de acción corta, la Lispro o Aspart, que se van a administrar antes del desayuno y antes de la cena. El hipoglucemiante oral, bueno, que el de elección sería la metformina. Sin embargo, esta se va a recomendar en aquellas pacientes que puedan mantener un control glucémico asociado a la dieta y al ejercicio y que no quieran someterse al tratamiento con insulina. Pero digamos que esto es como, no sería lo 100% recomendable, ¿no? La metformina, pues, es un sensibilizador de la insulina, es un riesgo B para el embarazo. Está contraindicado en aquellas pacientes que tengan falla renal, falla hepática o cualquier situación que pueda generar hipoxia, ya que esto aumenta el riesgo de acidosis láctica. Y aquellos pacientes que tengan un diagnóstico menor a 20 semanas de gestación, que no alcancen las metas glucémicas, o bien que tengan una ganancia de peso durante el embarazo de más de 12 kilos, pues son factores pronósticos de falla. Y obviamente todas estas pacientes tendrán que irse a un tratamiento con insulina. El automonitoreo se debe de realizar en todas las pacientes con diabetes. Todas, porque eso también es parte de responsabilidad de la paciente y ver cómo lo que está haciendo está generando resultados, o bien que no lo está haciendo lo suficientemente bien, o algo no está funcionando para que lo cambiemos y disminuir los riesgos. En todas se recomienda que haya una toma de glucosa capilar en ayuno, que sean mínimo 8 horas, para que no nos confundamos. Postprandial a la 1 o 2 horas después de haber comido, y esta generalmente pues que se realice de 2 a 3 veces al día.
Hay otros como parámetros y que va a depender mucho de si la paciente sí se va a tratar con insulina o si solamente está con el ejercicio y la dieta o con hipoglucemia oral, ¿no? En este caso, por ejemplo, control glucémico que está tratado solamente con nutrición o el hipoglucemia oral, se recomienda que el control sea 2 a 3 veces al día. 1 o 2 horas antes de la cena, lo que habíamos comentado. Aquí esto es lo diferente, ¿no? Que fuese antes de la comida o antes de la cena. Y aquellas pacientes que inicien con tratamiento con insulina, se recomienda que tengan una glucemia, se tomen una glucemia capilar 3 veces al día, más un perfil de 5 a 6 puntos al día a la semana. Esto quiere decir que en esta tableta se observa bien como todas van a tener basal, 1 o 2 horas post desayuno, y esto va a variar un poco, ¿no? Antes de la comida, 1 hora o 1 o 2 horas después de la comida, antes de la cena o post cena. Y el que se agrega aquí es a lo mejor 2 veces a la semana, el de las 3 de la mañana. Esto es importante, creo que aquí no lo puse, no, es importante, ¿por qué? Porque de las 3 de la mañana es importante para determinar si no está habiendo una hipoglucemia durante la madrugada, que esto también no es benéfico para el bebé. Entonces, si hay una hipoglucemia, habrá que ajustar la dosis de la noche, igual si hay una hipoglucemia en ayuno. Los criterios de hospitalización, pues bueno, va a ser aquellas pacientes que tienen una glucosa en ayuno mayor a 140 o 180, igual o mayor a 180 postprandial. Entonces, estas pacientes a las que a pesar de que ya se les puso medicamento, la dieta, el ejercicio y no logran alcanzar metas óptimas, se va a considerar hospitalizarlas para que con supervisión médica se les realicen estos ajustes de medicamento, de dietas y ver realmente pues qué es lo que está pasando, ¿no? Por qué no se logra llegar a las metas y ya una vez que esté estabilizada ya se puede dar de alta. También obviamente va a haber, se considera hospitalizar a aquellas pacientes que tengan sospecha de cetoacidosis o estado hiperosmolar, aquellas también que tengan hipoglicemia en ayuno menor a 60, ya sea que tengan o no síntomas, y una inestabilidad metabólica que va a ser manifestada ya sea por una hipoglucemia o que una hipoglicemia menor a 60 miligramos sobre decilitro y que esta esté seguida por una hiperglucemia mayor a 300 miligramos sobre decilitro. Entonces, estos van a ser los criterios de hospitalización. El manejo del trabajo de parto, o más bien de la glucemia durante el trabajo de parto, tiene que ser algo que se tiene que tener en mente. En las pacientes que tienen diabetes mellitus 1 y 2, o sea, preexistente, pues durante la fase latente se recomienda estar checando la glucemia de 2 a 3 horas y durante la fase activa cada 2 horas. Y una infusión aquellas que tienen infusión de insulina, revisar la glucemia cada hora. Y en aquellas pacientes con diabetes gestacional, hay que tomarle una al ingreso y después monitorizarla cada 4 a 6 horas. Si en algún punto la glucosa es menor a 150 o mayor a 180, pues habrá que tener una vigilancia más estrecha. En el puerperio se recomienda iniciar la vía oral lo más pronto que sea posible. Después de que nace el bebé, los valores de la resistencia a la insulina se va a revertir. Y entonces, por eso va a ser necesario y muy importante en aquellas pacientes que tienen hipoglucemiantes orales, suspenderlos. Aquellas con insulina hay que disminuir la dosis de un 60 a un 70%, ya que obviamente si seguimos con las mismas dosis antes del parto, pues podemos ocasionarle una hipoglucemia a la mamá. Y si las mamás van a lactar o va a haber lactancia, aumentar 500 kilocalorías a la dieta. Los criterios de referencia son a que todas las pacientes con embarazo y diabetes, ya sea gestacional o pregestacional, todas se tienen que referir a un segundo nivel de atención. Aquellas que tengan daño a órgano blanco, pues a un tercer nivel. Y solamente para laboratorios a un segundo nivel en caso de que, por ejemplo, en el centro de salud, pues no haya para realizar una curva de tolerancia a la glucosa. Y los criterios de contrarreferencia van a ser a todas pacientes con diagnóstico de diabetes
hay que contrarreferirlas para que tengan un seguimiento y una reclasificación. A todos los pacientes que hayan cursado con diabetes gestacional, habrá que volverles a hacer un tamizaje al año o a los 3 años, ya que pues ellas aumentan el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Ahora sí vamos a hablar un poco de las complicaciones que tiene la diabetes en el embarazo o el efecto que tiene. Estas complicaciones pueden ser fetales, neonatales o maternas. Entre las complicaciones fetales podemos mencionar la embriopatía diabética, que esta se asocia también pues, a un aborto espontáneo o a múltiples abortos espontáneos en las madres diabéticas y con pobre control glucémico. La macrosomía, que va a estar definida como un peso mayor a 4 kilogramos. En otra bibliografía comentaban que era a partir de 4 kilos y medio, o bien que esté por encima del percentil 90 en cualquier edad gestacional. También aumenta el riesgo de muerte intrauterina y la mortalidad perinatal en las pacientes con diabetes, y hay restricción de crecimiento intrauterino. Este está en relación más que nada a daño vascular. ¿Perdón? Ah. En el caso de la embriopatía diabética, se comenta que la tasa de malformaciones congénitas graves, es decir, que pueden producir la muerte del bebé o que van a necesitar una reparación quirúrgica a fuerza, en mujeres con diabetes pregestacional, pues va a aumentar hasta en un 25%. De manera normal es del 2 al 3% en una mujer normal, pero en las pacientes diabéticas eh, puede aumentar hasta un 25% la tasa de malformaciones. Y esta tasa también va a aumentar dependiendo del control glucémico que tiene la mamá. Obviamente, una hemoglobina glucosilada mayor a 10, pues se acerca a este 25% de la tasa de malformación congénita. Sí se ha demostrado que los altos niveles de glucemia y la presencia de los cuerpos cetónicos tienen efecto teratogénico. Y esto se explica porque el aumento en las concentraciones de glucosa va a tener relación con un aumento en las especies reactivas de oxígeno. Y esto va a producir una alteración de membranas celulares, una disfunción mitocondrial y va a favorecer la apoptosis patológica. Estas malformaciones congénitas, generalmente, pues las más importantes son las del sistema nervioso central y también las cardíacas. La macrosomía, como les comentaba, pues hay una bibliografía que comenta que es a partir de los 4 kilos y otra hasta los 4.500, o bien que esté por encima del percentil 90 a cualquier edad gestacional. La hiperglucemia materna va a condicionar que haya una hiperglucemia fetal. Y por tanto, esta hiperglucemia va a producir que haya una hipertrofia fetal de las células beta pancreáticas y va a dar lugar a una hiperinsulinemia fetal. Por tanto, esto va a producir una mayor síntesis de proteínas, lípidos y glucógeno, y esto produce un aumento en el crecimiento fetal y por eso vamos a tener bebés macrosómicos. La macrosomía se va a relacionar con trauma obstétrico al momento del nacimiento. Estos bebés macrosómicos tienen un alto porcentaje a tener una distocia de hombros. Es por ello lo que yo les comentaba en el control prenatal, valorar el tamaño del bebé y pues lo más recomendable sería realizar una cesárea, ya que si lo llevamos a un parto vaginal, pues tiene muchas probabilidades de ser un parto distóxico. Entre las complicaciones neonatales, pues podemos comentar la hipocalcemia e hipomagnesemia, una policitemia que va a estar en relación con una hiperbilirrubinemia. Podemos tener una miocardía hipertrófica, dificultad respiratoria o bien una hipoglucemia. Y generalmente todas estas están relacionadas con una hiperinsulinemia fetal. En relación a las complicaciones maternas, pues va a aumentar la mortalidad materna y en general todas las complicaciones maternas son en relación con una diabetes preexistente y también dependiendo del tiempo de evolución de la misma.
Entonces podemos tener la retinopatía, nefropatía, preeclampsia, el desarrollo de la preeclampsia, cardiopatía y cetoacidosis diabética, que es, me parece, según lo que leí, es más común tener una cetoacidosis que un estado hiperosmolar. Y creo que eso sería todo. Muy bien, Svetlana. Oye, ¿te acuerdas tú? Bueno, más bien tú no has estado en las clases de medicina interna porque no te ha correspondido, pero ¿tú sabes cuáles son las metas del tratamiento en pacientes no diabéticos, no embarazadas? Estaba en una, o sea, no me la sé de memoria, pero las tenía aquí. Ah, no. No me la sé, doctor. ¿Alguien que esté se la sabe? Bueno, es importante porque las metas no son las mismas. Entonces, efectivamente, si quieres, quita lo rojito que venía antes, las metas convencionales. Ahí está. Exacto. Entonces, en personas no embarazadas, la glicemia capilar en ayuno, la meta es menos de 130. Y si te fijas allí, en diabetes gestacional y pregestacional, la meta baja bastante. Entonces, esto es importante porque, como pueden ver, el control de la diabetes en pacientes embarazadas debe ser mucho más estricto. ¿Por qué? Porque la tasa de complicaciones a corto plazo es mucho más frecuente, aumenta bastante la proporción de casos de embriopatía fetal, de macrosomía, etcétera. Entonces, tanto en glicemia capilar en ayunas, que aquí debe de ser menos de 95 y de 90, tanto también en la hemoglobina glicosilada, que aquí también debe de ser un control mucho más estricto. En las clases de medicina interna hemos visto que la meta de hemoglobina glicosilada debe de ser de menos de 7 o 6.5 y aquí baja bastante, menos de 6. Otro de los motivos por los cuales se busca tener una hemoglobina glicosilada más baja es porque en pacientes embarazadas el recambio de eritrocitos aumenta. Entonces, tú de por sí ya esperas tener cifras de hemoglobina glicosilada más bajas en personas con este tipo de fisiología, con el embarazo, que en personas, en comparación con personas que no están embarazadas. Es por dos motivos entonces, porque tienen aumento en el recambio y porque tienen también una necesidad de un control más estricto. Okay. Puedes poner la gráfica de los requerimientos de insulina que pusiste, que también está bastante buena, donde pones insulina como 2S. Está, ¿no? Ajá. Entonces, efectivamente, si te fijas, ¿qué es PC? Es como basal, ¿no? ¿Mande? PC significa basal. No, pues, bueno, sí, preconcepcional. Preconcepcional. Entonces, aquí la disminución de los requerimientos de insulina en el primer trimestre se me hace bastante conservador. Incluso esa disminución en los requerimientos suele ser mucho más acusada. O sea, si te fijas de 13 a 9, baja nada más un poquito. Sí. Si acaso baja alrededor, como una unidad por kilo. Y estos, no, como 0.1 unidades por kilo. Y realmente aquí puede ser una disminución de hasta 0.6 unidades por kilo. Y hay pacientes que dejan de requerir insulina en el primer trimestre. Okay. Entonces, sí, esto es lo más común, pero también es importante conocer que puede ser mucho más acusado el cambio en el primer trimestre y sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, que es la mayoría de las pacientes con diabetes pregestacional. Las pacientes con diabetes gestacional tienen un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, pero las pacientes con diabetes pregestacional, como son pacientes jóvenes, es bastante frecuente que sean diabetes tipo 1 y que tengan estos cambios más importantes. Y de forma paradójica, también es importante conocer que en algún porcentaje
bajo de pacientes, en el tercer trimestre también los requerimientos disminuyen. Entonces, por eso es importantísimo dos cosas en pacientes con diabetes gestacional, que es uno, el control más frecuente. Recuerden que en las clases previas habíamos visto que las consultas en pacientes previamente sanas, las consultas eran bastante separadas, incluso hablábamos de 5 consultas en el transcurso de todo el embarazo. Pero Así estas es. pacientes ya en el último trimestre, pacientes con diabetes gestacional, se tienen que ver cada semana, porque tampoco sabemos qué tan bien se están controlando, y además también llega a haber de forma paradójica una disminución en los requerimientos de insulina. Entonces, es pacientes en donde fácilmente pueden caer en hipoglucemia, sobre todo nocturnas, y también es importante darles el seguimiento a este tipo de glucosa, de glucosa capilar. Sí. Y también es importantísimo después ya lo comentaste, ¿no? Después del parto, de forma súbita, y eso significa mujer todavía hospitalizada sin darse de alta, hay que disminuir de forma súbita las dosis de insulina a un 60-70% aproximadamente, porque no es infrecuente que pacientes con un mal seguimiento, al día siguiente o 2 días después, caigan en una hipoglucemia sintomática severa. Entonces, es bien importante que estas pacientes que generalmente están en terapias intermedias o terapias intensivas, se le dé un seguimiento adecuado de la glucosa postparto. De inmediato, o sea, el momento en el que dejan de tener esa resistencia a la insulina es en el alumbramiento. En el momento en el que la placenta deja de hacer contacto, deja de haber ese lactógeno placentario del cual tú hablaste, y en ese momento de un segundo a otro, la resistencia a la insulina disminuye bastante. No regresa a valores normales de inmediato, pero sí disminuye bastante, y por eso la importancia de mantenerlas hospitalizadas y bien observadas. Sí. No sé si hay alguna duda de alguien Yo o algún comentario. no. Bueno, pues si no hay más, entonces nos vemos el próximo lunes con... ¿A quién le toca? A mí, Doc.